Luego de la derrota del Barça, la eliminación de la Champions a costas del Atlético de Madrid, luego de un partido en el que por enésima ocasión fuimos perjudicados por las decisiones arbitrales, bien, se ha hecho, digamos, como corriente popular hablar de los árbitros y no es menos cierto que el Barça, sobre todo en esta eliminatoria, como en las recientes eliminatorias de Champions en las últimas temporadas, nos hemos visto perjudicados por las decisiones arbitrales. Y para, sin ir al detalle, porque no quiero hablar de árbitros en este partido, ya se han encargado mis colegas en YouTube, la prensa, el presidente, a comentar y a quejarse, como está bien que se haga, de todas las decisiones arbitrales que fueron en contra del Barcelona y que dieron al traste, sobre todo con los deseos y la oportunidad que tenía el equipo y merecida que tenía el equipo para clasificarse. Y hablo desde el penalti de libro no señalado a Pubil, el defensor del Atlético de Madrid, tanto para enunciar algunas de ellas, el penalti a Dani Olmo en este último, en el partido de vuelta, también, bueno, hay un sinnúmero de ocasiones que al final todas fueron citadas a favor del Atlético de Madrid, y sobre todo nos vimos perjudicados con dos tarjetas rojas, o sea que jugamos prácticamente el 50% de la eliminatoria con inferioridad numérica. Y es aquí donde me quiero detener, quiero, sin que se entienda como que estoy haciendo demasiada autocrítica y no estoy viendo los robos arbitrales, tengo en cuenta los robos arbitrales, porque los robos arbitrales fueron decisivos y determinantes en la eliminatoria. Pero en este video quiero detenerme en el componente táctico del equipo, quiero comentar algunos puntos del partido de vuelta, que me llamaron la atención y que ya comienza a ser algo recurrente, sobre todo en esta era de Hansi Flick como entrenador. Y quiero entrar en detalle, no solo respondiendo a aquellos que se cuestionan el modelo de Hansi Flick, porque es ahí donde quiero entrar. ¿Es el modelo de Hansi Flick el adecuado para este Barcelona? ¿Se puede ganar la Champions? ¿Se puede aspirar a ganar la Champions, a competir con un modelo tan arriesgado y hasta cierto punto tan kamikaze como el de Hansi Flick? Bien, lo vamos a responder o lo voy a responder lo que creo yo personalmente en los minutos que siguen. Ahora, les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal Caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, vamos a comenzar con el video, porque si me detuve un poco en la introducción, sobre todo a la hora de matizar el análisis que voy a realizar, es porque seguramente están los barcelonistas dolidos, como estoy yo, digamos, hasta cierto punto de vista desilusionados, porque estábamos conscientes de que el equipo tenía lo que se necesitaba para avanzar en la eliminatoria, y sobre todo desilusionados en el sentido de que terminar sufriendo lo mismo que hemos venido sufriendo en las últimas temporadas, y es jugar en inferioridad numérica, se hace ya bastante recurrente y bastante cansón. Pero bien, el punto es, la pregunta que les hacía al inicio, ¿es el modelo de Hansi Flick? ¿Tiene algo que ver el modelo de Hansi Flick, el modelo del actual Barcelona, el modelo táctico del actual Barcelona, con esa línea defensiva en mitad de campo y en ocasiones mucho más arriba de la mitad de campo rival? ¿Tiene que ver ese modelo táctico con este sinfín de tarjetas rojas? Esta poca combatividad, no poca combatividad, sino no lograr dominar de la misma manera que se domina en la Liga Española. Bien, yo les voy a decir rápidamente mi respuesta, y es: no tiene nada que ver. Porque el modelo de Hansi Flick es el modelo cruifista por excelencia, y quiero partir de ahí para entrar
en detalle. Y el detalle en el que quiero entrar es que desde mi punto de vista creo que la cuestión del Barcelona, la cuestión de estos jugadores va más allá de lo táctico para centrarse en lo psicológico, en la parte mental de los jugadores. Y hay un punto en el cual me baso para tener esta idea y se trata de las tarjetas rojas. Porque estuve controlando, sobre todo en las últimas temporadas, desde que Hansi Flick es entrenador del primer equipo. Ya sabemos que el estilo de Hansi Flick es este que hemos visto en las últimas temporadas, es este. Línea defensiva en mitad de campo, presión constante, atacar a la mínima ocasión, juego directo y vertical y presión alta a comerse el rival y recuperar rápido el balón. Nada más lejos de, digamos, del fútbol rácano de otros equipos. El fútbol de Hansi Flick es cruyffista por excelencia. Y esto es en lo que me quiero detener, porque si sacamos la cuenta de la cantidad de expulsiones, o no de expulsiones, de tarjetas rojas recibidas por el equipo del Barça con Hansi Flick al frente, en estas últimas temporadas suman 5 tarjetas. 5 tarjetas de las cuales 2 a Eric García. Las 2 en Champions, porque la primera de ellas fue en 2024, en septiembre del 2024, cuando fue expulsado en la fase de grupos, prácticamente, si mal no recuerdo, en el primer partido contra el Mónaco. Luego, la tarjeta roja del otro día en el partido contra el Atlético de Madrid. El otro que ha sido expulsado en 2 ocasiones, Pau Cubarsí, el otro defensa central, y las 2 ocasiones también en Champions. O sea, contra el Benfica en la temporada 2024-2025 y contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de hace unas semanas. Y sí, luego han habido otras expulsiones, como la de Ferran Torres expulsado contra el Girona, o también Fermín López y Ronald Araujo en contextos particulares y diferentes. Pero me quiero centrar en estas 4 tarjetas rojas en Champions, porque desde mi punto de vista, esta cantidad de tarjetas rojas tiene mucho más que ver con el estado mental del equipo, la concentración del equipo, que con un dibujo táctico que haya fallado o con un modelo táctico que no vaya bien para competir en Europa, porque es muy extraño que la mayor parte, o sea, muchísimo más de la mitad de las tarjetas rojas recibidas por el equipo en estas últimas 2 temporadas hayan sido en la competición europea. Ya sabemos que es la competición fetiche, ya sabemos que es la competición que más ilusión genera no solo en nosotros como aficionados, sino en los propios jugadores. Lo ha dicho Hansi Flick, lo ha dicho Lamine Yamal, incluso muchísimos otros jugadores del Barça han expresado el deseo que tienen de ganar la Champions. Y quizás esto está ejerciendo una presión adicional en este grupo de jugadores que cada vez que les toca jugar la Champions parece como si les cayeran toneladas de presión encima. ¿Por qué digo esto? Porque jornadas y jornadas de liga el Barça no ha recibido tantas tarjetas rojas y sobre todo en este tipo de contextos. En contextos de falta siendo último hombre, este tipo de situaciones no suceden en la liga. Y el Barça juega de la misma manera, sea en la liga que en la Champions. Y digo de la misma manera entendiendo el estilo de juego. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el cómo juegan los jugadores los partidos de Champions y cómo juegan los jugadores los partidos de liga. Aunque si el modelo de juego es el mismo, se juega de manera diferente porque las eliminatorias son, digamos, diferentes. Los partidos de eliminatoria ya sabemos que tienen un matiz completamente diferente, en los cuales hay que estar mucho más atentos al mínimo error porque puede ser definitivo.
Y alguno de ustedes puede decirme, no, pero mira, Rey, que es lógico que en la Champions el Barcelona sufra de esta manera porque el Barça se enfrenta a rivales de mayor entidad que en la Liga Española. Es normal, normalísimo que sucedan este tipo de situaciones. Y sí, tienen un punto de razón si lo piensan de esta manera, pero yo también tengo un punto de razón al referirles un dato importante y es que el Barcelona, las dos últimas rojas las recibe contra el Atlético de Madrid, un rival que están cansados de enfrentarse en la Liga Española. Y no es solo eso, yendo más allá. En estas últimas dos temporadas, el Barcelona con Hansi Flick al frente ha disputado cinco clásicos contra el Real Madrid. Y ya sabemos que el Real Madrid es el equipo más peligroso que existe en el mundo a la contra. Es el equipo por excelencia al estilo de juego de espero atrás y salgo a la contra con espacios y gano las espaldas a los defensores. Y en estos cinco partidos contra el Real Madrid, entre todas las competiciones, el Barcelona no ha recibido ni siquiera una roja en este tipo de jugadas. Y no es que no, que el Real Madrid no haya tenido ocasiones de hacer daño de esta manera. Simplemente que el equipo ha estado muchísimo más atento, el equipo no ha permitido que surjan jugadas de este calibre y por consiguiente ha limitado las oportunidades del rival para atacar a campo abierto. Y es lo que creo que ha fallado en esta eliminatoria. Ha fallado en momentos claves la concentración del equipo, que si bien estuvo concentrado y embotelló al rival, sí, al Atlético de Madrid, si bien con mucha ayuda, con mucha complicidad del Cholo Simeone y su Atlético de Madrid, que en momentos determinados decidieron de echarse atrás sabiendo que podían hacer daño a la contra. El Barça ha pecado de permitir al rival correr. Ya sabemos que situaciones de este tipo pueden suceder en cualquier momento, pero es como siempre, como repito, es notable reconocer que suceden demasiado frecuentemente en la Champions League. Y esto es un punto en el cual hay que hacer hincapié, hay que hablar con los jugadores, hay que preparar, mentalizar a los jugadores y sobre todo tratar de, como siempre, de implementar nuestro modelo de juego de la misma manera, sea en Liga que en Champions. En Liga sí, quizás alguno diga, sí, es mucho más fácil en Liga porque en Liga tienes 38 jornadas, aquí son solo dos partidos y el mínimo error es capital. Sí, puede ser, tienes razón, lo digo, pero el jugar sin temor a lo que pueda suceder, el jugar sin temor a encajar goles, al final en el fútbol es un deporte, el fútbol es un deporte que gana el que más goles marca, no el que menos recibe. Y como siempre, tratar siempre de marcar un gol más que el rival, eso es lo que ha caracterizado al Barça de Hansi Flick y es el Barça que nos ha enamorado a todos. Y fue un Barça que lamentablemente no vimos el 100% del tiempo en esta eliminatoria. Y bien, hasta aquí el punto de la mentalidad del equipo. Ahora vamos a hablar de los cambios, porque en la parte táctica de este partido de vuelta, yo quiero comentar algo al respecto de los cambios, porque se vio un equipo mientras estuvieron en el terreno de juego Fermín López y Gavi. Mientras que en el segundo tiempo, cuando era el momento de dar un paso hacia el frente, cuando era el momento de apretar un poco más los dientes y terminar de meter al Atlético de Madrid en su propia mitad de campo, cuando Hansi Flick da entrada a Marcus Rashford y a Robert Lewandowski por Fermín López y Ferran Torres, el equipo bajó su rendimiento. Y eso es algo que sí, las causas pueden ser variables.
puede que haya sido por la falta de ritmo, porque el partido se detuvo con el golpe que recibió Ruggeri, que estuvo tirado en el suelo por alrededor de 3-4 minutos y eso le hizo perder ritmo al Barça, como sucedió en la primera mitad con Fermín López. Sí, pueden ser en diferentes motivos, pero lo que me llama la atención es la poca participación, ok, es aquí donde quiero entrar, la poca participación que tuvo Marcus Rashford en esa banda izquierda y Robert Lewandowski en el centro de la delantera. Yo creo que el equipo prácticamente se quedó sin alternativas. Luego, para colmo, Hansi Flick ya yendo a por todas, luego de la roja a Eric García y viéndose en inferioridad numérica, da entrada en última instancia en los minutos finales a Ronny Bardghji, sacando a Lamine de la posición en la que es más peligroso de todo el resto del equipo y colocándolo en una posición un poco más central, como una especie de media punta en la cual prácticamente no hizo nada. Creo que la plantilla del Barcelona está confeccionada, está bastante limitada en cuanto a la confección. Ya vemos que la lesión de Rafinha ha dejado huérfana esa banda izquierda, en la cual, desde mi punto de vista, Rashford ha perdido, digamos, ese impulso que venía mostrando en la primera parte del campeonato. E incluso se ha visto cuando Hansi Flick ha preferido colocar a Fermín López en esa posición en lugar del propio Rashford, como sí lo hizo en el partido de ida. Ahora, ¿qué es las conclusiones que tenemos que sacar de cara a la próxima temporada? Bien, de cara a la próxima temporada pienso que los esfuerzos del equipo tienen que estar de la dirección deportiva, entiendo, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de un defensa central zurdo. Creo que es ahí donde van a estar centrados todos los esfuerzos y luego de la prioridad, que es ese central zurdo, ese defensa central zurdo, la segunda prioridad creo que sería un jugador desequilibrante para la banda izquierda. Creo que es absolutamente necesario. Creo que Rashford le tocará regresar al Manchester United. No creo que sería una buena opción ejercer la opción de compra, valga la redundancia, de 30 millones de euros por Marcus Rashford, porque creo que no resuelve, no nos da lo que necesitamos, porque más allá de la ausencia de Rafinha, sí, cuando no está Rafinha, necesitamos un jugador que sea determinante en el uno contra uno en esa banda, que ayude a quitar la atención sobre Lamine Yamal, que digamos que distribuya un poco más el juego del equipo y no se concentre tanto en la banda derecha de Lamine Yamal. Creo que Rashford no nos da esas características, no es ese tipo de jugador, tiene otras características que nos han venido de mucha ayuda en esta temporada, pero creo que para la próxima temporada, para dar un salto más, para subir un escalón más en calidad y en competitividad, creo que necesitamos un jugador desequilibrante en esa banda izquierda. Lo necesitamos. Yo no sé qué capacidad tendrá el club para fichar jugadores de fuera o si apostarán por jugadores de la cantera. Se estaba hablando de jugadores de la cantera, pero bien, vamos a esperar a terminar esta temporada porque ahora el equipo se tiene que concentrar en la liga, hay que terminar de garantizar este título porque, como ya decía, es el segundo título de la temporada, ya que a nuestros acérrimos rivales, el Real Madrid, probablemente les haga la visita a los hermanos Chin, porque acaban de ser eliminados a pesar del árbitro, acaban de ser eliminados de la Champions a manos de un Bayern que fue paupérrimo, tengo que decirlo. El Bayern dio pena en el partido y si no
fueron eliminados fue porque Camavinga perdió los papeles y comenzó a hacer jueguitos con el árbitro y el árbitro le sacó la segunda amarilla y para la casa. Sí, habrá muchos aficionados del Madrid que carguen contra las decisiones arbitrales y comiencen a quejarse. Un árbitro que les dio la falta, una falta inventada que propició el segundo gol de Arda Güler. Ya de ahí en adelante no hay más nada que decir. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.